Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en una nueva emisión de la Bitácora de Diseño, hablando con el tema que nos convoca este semestre, que es diseño para la convivencia. Y de allí que hemos estado invitando a diferentes expertos en el tema, personas que de diferentes, digamos, aristas que tiene esta discusión nos han estado aportando semana a semana. El día de hoy tenemos un gran invitado, a propósito también de este apoyo que estamos recibiendo del grupo ASLO, específicamente con el tema que estamos trabajando de los parques. Hoy nos acompaña Diego Prada, arquitecto. ¿Cómo vas, Diego? Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien. Diego, entonces, tú nos estás visitando desde ASLO. Sí, desde Parques Infantiles de Colombia por Grupo ASLO. Súper. Ahí también entiendo, tuviste la oportunidad de compartir con Daniel, ¿cierto? Sí, Daniel, fuimos compañeros de departamento más o menos año y medio, casi 2. Súper, súper. Ahí vamos hablando. Daniel también pasó por acá, también nos estuvo comentando un poquito. Diego, cuéntanos un poco de ti, digamos. Bueno, mi carrera profesional inicia por allá en el 2019. Me gradué en junio, comienzo a trabajar directamente con una empresa pequeña y ahí conocí lo que sería la obra civil y un poco de diseño para consultoría, pero sobre todo para vivienda. Se termina el contrato en diciembre y reinicio en febrero con una nueva empresa que ya un poco más grande, con un alcance más amplio, y ahí comienzo a la consultoría de licitaciones públicas y conozco lo que son diseños para municipios en el departamento, parques públicos, zonas públicas, edificios recreativos, como polideportivos y canchas. Y ahí comienzo como a conocer lo que sería todo el diseño urbano, el diseño mobiliario y el diseño particular como tal de lo que es toda la parte urbana. Ahí se me viene una pregunta así de arranque. Digamos, cuando llega un proyecto, por ejemplo, un parque, llega aterrizando rápidamente como al tema de estudio de este semestre. Y tú haces parte, recuérdame, el departamento en el que... En ASLO estamos en la parte de diseño creativo. Diseño creativo, perfecto. Ahí, digamos, ¿en qué momento entran ustedes como a ese proceso? Digamos así como a modo de resumen, muy sintéticamente, ¿cómo es ese proceso de De acercamiento del proyecto. Ajá, Bueno, nosotros tratamos de estandarizar desde el 2022 ajá. un proceso un poco más claro que lo que se hacía antes. Entonces nosotros tenemos unas asesorías comerciales que ellas son las que hacen el primer contacto con el cliente, bien sea que lo refieren al cliente o el cliente es referido a la empresa por algún acercamiento por página web o por redes. ¿Y estas empresas es públicas o Tenemos privadas? tanto contrataciones públicas como contrataciones con privados. Usualmente tienden a ser contratistas que tienen licitaciones públicas para los parques públicos, o instituciones o clientes privados que tienen alguna empresa y pues quiere desarrollar un proyecto específico. Y en esos casos su cliente, digamos, ahí cómo entienden la idea del cliente. Se hace un primer acercamiento, la comercial habla con el cliente, le pregunta qué tipo de parques o qué tipo de productos desea tener en su espacio, qué espacio tiene, porque las dimensiones son supremamente importantes, un límite presupuestal o una expectativa presupuestal para poder saber qué tanto podemos llegar a desarrollar, si es un producto nuevo o qué tipo de productos de línea que ya tengamos diseñados podemos ofrecerle que se ajusten a la necesidad tanto espacial como presupuestal. Después de que el cliente ya tiene un poco más conciso con la comercial nos pasa el requerimiento al diseño creativo. Entonces tenemos un brief en el que la comercial coloca qué cliente es, qué ámbito es, si es público o si es privado, nos da la información de recursos que tengan disponibles, dicen referentes que nos puede pasar el cliente, información del espacio, planimetrías, preferiblemente que sean en algún formato de diseño paramétrico, y nos da una charla general como, hey, el cliente quiere esto, ha visto esto, le gustó esto, tienes tanto presupuesto, este es el espacio, necesita grama sintética para la superficie, entonces el diseño de la grama, y tanto para los productos. Si son de línea, pues se busca algo que se acomode al espacio. Pero particularmente en los proyectos estratégicos, que son con clientes que piden que se les diseñe o se les personalice algo en específico,
Cuando son clientes de gran potencial, lo que se busca es, listo, hagamos una reunión, bien sea virtual o presencial si es posible, con el cliente. Entonces ya desde el departamento de creativo empezamos a aterrizar un poco más la intención que quiere el cliente con su proyecto. ¿Y ahí que arranca como generan alternativas o se van por una...? Buscamos aterrizar o concretar una intención clara. Entonces, Ajá. por ejemplo, el cliente dice, quiero que mi parque o que mi producto o que mi espacio tenga esta característica específica, bien sea que sea para acceso, para movilidad, para inclusión de acceso de movilidad reducida, Ujú. quiero que sea acuático, quiero que tenga luces, quiero que tenga sonido, quiero que tenga alguna interactividad muy particular. Entonces decimos, listo, buscamos nosotros referentes Ok. y hacemos un primer acercamiento conceptual. Al cabo de un par de días o el tiempo que nos tome, Ujú. le damos la primera muestra al cliente. Mira, te hicimos esto basados en esta primera charla que tuvimos con el cliente. Más o menos presupuestamos este tipo de costos. Si se requiere o no requiere obra civil, también pues tratamos de incluir ahorita que en el departamento tenemos 2 arquitectos, pues yo soy uno, Pablo que es el coordinador también es arquitecto. Y le pedimos, si quieres obra civil, también te incluimos lo que sería necesario para adecuar el espacio. Ya con el cliente nos hacemos una retroalimentación de que me gustó esto, no me gustó esto, quisiera probar otra cosa y tratamos de hacer las versiones que sean necesarias Ujú. para llegar al punto de que el cliente diga, listo, satisfecho, firmamos contrato y para adelante. Ahorita que estabas hablando y también cuando hablábamos detrás de micrófonos, ¿cómo es ese ejercicio de la obra civil y digamos los espacios, por ejemplo, los espacios de juegos o de mobiliario? ¿Cómo es ese ejercicio de articular como el diseño total con el diseño ya de los espacios puntuales? Pues te voy a contar el caso de uno de los proyectos que tuvimos el año pasado que fue Ajá, para Confenalco Quindío en Armenia. ajá, Confenalco pues ya ha sido cliente reiterativo en nuestro repertorio de clientes afortunadamente. Y en Armenia ellos son la caja de compensación más grande y pues son el empleador más grande que tiene la zona. Ellos llegaron con el requerimiento de, hey, tenemos este espacio aquí en la sede de Armenia, pero lo tenemos vacío. Y nuestra intención es, como tenemos el colegio y tenemos la parte recreativa constante en la región, queremos mejorar las zonas. Y Confenalco está haciendo como un por sedes, tiene una intención de un atractivo. En Armenia era la parte recreativa. ok. Entonces tienen la parte de zonas acuáticas y tienen la parte de zonas secas. Y querían desarrollar la parte de zona seca. Entonces fuimos a hacer una visita directamente allá y lo que hicimos fue mirar el sitio, revisar qué pendientes tenían, qué topografía había y se cuadró como una especie de alcance presupuestal porque ellos dijeron, pues realmente tenemos un presupuesto cómodo, pero tampoco Ujú, queremos ser desmedidos. ujú. Se hizo unas charlas varias con ellos en los que se enfocaron en queremos actividades que sean atractivas para todo el público. Queremos actividades que O sea, puedan, de 0 a 100. no tanto de 0 a 100 porque nosotros tratamos de segregar los más pequeños, más o menos hasta los 5 años, Ok. que tengan su espacio por sus capacidades también físicas. Y después de De 5. 5 a 12 y de 12 ya pues en adelante se Listo. consideran pues de total accesibilidad. Ujú. Entonces más o menos nos enfocamos como en un rango medio de 5 años en adelante que sean actividades de escala, que sean actividades retadoras. Ellos deseaban tener algo que fuese atractivo para todo público y que las actividades generaran como ese vínculo de logré este circuito, terminé este circuito y quiero más. Ujú. Entonces, listo, teníamos ya el planimetría lista y empezó el proceso de diseño de la parte urbana. ¿Qué tantas zonas vamos a generar? Y pues también dijeron, hey, recuerden que también tenemos, los papás también tienen niños pequeños. Entonces desarrollamos una zona que fuese un arenero contenido para poder generar un poco más de control al acceso a los productos y alrededor unas zonas mucho más activas. Entonces tratamos de dividir zonas lúdico-pasivas y ya de alto impacto. De ahí en adelante empezamos a revisar qué tipo de productos tenemos desarrollados que puedan ser referentes para esos nuevos productos o cuáles pueden ser personalizados para eso. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron fue, le hicimos una lista de productos con el cliente que se revisaron y dijeron, me gustan estos 30 productos.
De esos 30 productos, seleccionamos ya internamente nosotros cuáles serían los más aptos para cumplir esto, las expectativas del cliente. Y se empezó a diseñar por zonas. En cada zona se empezó a diseñar qué actividades van a destacar puntualmente. Algo que también fue importante para ellos fue qué tanta capacidad de usuarios puedo tener en las zonas. Ujú. Y nosotros con la norma que manejamos nos exige que siempre se especifique cuál es la capacidad de usuarios, bien sea por temas operativos y por temas de seguridad. ¿Me recuerdas qué norma es? Es la norma internacional UNE 1176 y 77. Ok. Eso dicta parámetros y limitaciones tanto técnicas como operacionales, Ok. con el fin de que siempre se busque la seguridad no fatal Ujú. de los usuarios, pero que siempre genere una retroalimentación del riesgo o que fomente el riesgo de manera segura. O sea, tú le dirías, diseñadores, pilas con estas normas. A nivel internacional sí, porque en Colombia la normativa nacional no es tan rigurosa y pues no está tampoco adaptada a estándares internacionales. Ok, ok. Entonces nosotros somos precisamente pioneros y pues digamos que tenemos el eslogan grande de que nosotros cumplimos con normativa internacional Chévere. para nuestros productos y para los espacios, porque los productos cumplen una normativa y el espacio también debe cumplir la misma normativa. Ahorita a propósito de lo que estás hablando, detrás también del micrófono me decías que lo primero era como determinar esas actividades. Sí, Como entenderlas, me imagino. Aquí va a exacto. pasar esto, va a pasar No es lo esto mismo que el otro. cliente te diga, quiero que sea solamente recorrido. Entonces Ajá. en recorrido tú puedes tener un sistema de plataformeo lineal con un poquito de variación de altura y digamos que cumple las expectativas del cliente. Ujú. Pero si el cliente dice como, no, yo quiero algo de gran formato, algo que sea absurdamente alto, 5, 6, 7 metros de altura, ya piensas en torres. Pero entonces, a medida que tú piensas en altura, tienes que revisar cómo es la experiencia de subir y luego qué le vas a dar de recompensa al usuario para que llegue otra vez al punto de inicio o baje completamente. ¿Cómo es eso de la recompensa? Nosotros hemos tratado de apoyarnos con ciertas pedagogías o metodologías de diseño Ajá. en el que el usuario no busca solamente hacer algo y no recibir como esa retroalimentación del producto. Ujú. Entonces, por ejemplo, en tema particular de las torres, buscamos de que el ascenso sea por medio de diferente o que generes diferentes sensaciones, bien sea con luz, con sombras, que la escalera sea irregular para que sea un poco más o menos retadora, que tenga una escala vertical que te esfuerce con tus 4 puntos de apoyo, bien sea manos y pies, para poder subir. Y ya cuando coronas en la parte más alta, listo, tú no puedes volver a bajar por el mismo recorrido porque no vas a darle eso al usuario de, listo, subiste, ahora vuelve y baja de la Ya te misma manera. entiendo, ya te entiendo. Entonces busca, listo, cómo bajar un gran resbaladero que sea de 2, 3, 4 metros o por secciones. Entonces, un resbaladero corto, luego un resbaladero largo, luego de pronto una caída tirolina O sea, o... el plan es como esfuérzate y allá vas a digamos, la recompensa es el placer que vas a sentir. Exacto. Ok. Y algo que gusta muchísimo y que pasó precisamente en Armenia, después de concretar y completar la obra civil, el proyecto y entregarlo, el cliente se volvió a acercar y nos dijo, Ujú. oiga, es que tenemos algo curioso. Resulta que muchos adultos están subiéndose a las Ah. mallas con los adolescentes y niños y están también usando los resbaladeros, igual que cualquier otro niño, porque es muy satisfactorio deslizarse y escalar. A propósito, espera, perdón, hago un pequeño paréntesis. Yo me he dado cuenta que ahora esos juegos son más robustos. Sí, Y uno de adulto uno dice, que uy, esto me aguanta a mí. sí, no, y debe ser Ah, capaz, ok. debe tener la capacidad de aguantarlo. ¿Por qué? Porque ya no solamente se piensa en limitación de rangos de edades, Ujú. ni se habla solamente de niños. El usuario es una persona que puede tener desde 0 a 5 años, desde 6 años hasta los 12 y de 12 años en adelante. No se habla solamente de usuarios niños, sino Ok, usuarios en general. ok. Entonces, por eso la norma nos exige, o sea, ten claro qué capacidad tienes de usuarios y para qué rango de edad es. Ujú. Si tú tienes un rango de edad de los 12 en adelante, ten por seguro que desde el adolescente o preadolescente Se va a hasta el subir. adulto maduro va a querer y podrá quererse subir. Ujú. ¿Qué sucede? Que en nuestros estándares la norma nos exige la resistencia al esfuerzo.
Y ese esfuerzo siempre está medido por kilogramos o por resistencia a toneladas. Ahí están incluidos que una persona promedio más su factor de seguridad ya no pesa 70 kilos, ya pesa 110, Ok. 130 kilos con el factor de seguridad. Por eso, los productos que se hacen en parques públicos o a nivel público en general tienden también a poder tener la capacidad de resistir a los adultos. Como sobredimensionados ahí para... Sí, con el fin de también prever fallas tempranas de los productos, Ujú. asegurar que el funcionamiento y que a largo plazo la vida del producto sea útil. A propósito de esto de la vida útil, hay tanto por conversar. Total. Lo de la vida útil, digamos, ustedes me imagino que entregan los espacios y dicen, bueno, esto tiene una vida útil de tanto tiempo. Y hay como una suerte de garantía ahí de... Nosotros tenemos una garantía, pues nuestro material insignia es el polietileno de alta densidad. Ok, Son plásticos aglomerados a presión que son láminas de gran formato. En teoría, ese plástico dura en la vida útil general 10, 20, 30 años y no sé, pues el deterioro va a ser relativamente mínimo. ujú, Nuestras garantías, sé que tenemos formatos desde los 5 años hasta los 10 años más o de menos de garantía garantía. de los productos por materiales. Ok, ¿Qué nos ha sucedido a veces? Que lo que especificamos que es para 3, 4 usuarios al tiempo, encontramos algunas veces en el espacio público que son 8, 10 al mismo tiempo en el mismo mm, producto. Entonces el cliente se acerca y dice como, oigan, es que nos pasó esto, el producto falló. Y luego pues hacemos una pequeña investigación y decimos, el producto como tal no falló. Lo que falló fue al momento de usarlo, fue sobredimensionado por los mismos usuarios y pues lo llevó al fallo. ok. Sin embargo, tratamos de que al momento sea para espacio público, prever ese tipo de actividades. Y ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo han actuado? Hemos actuado en el que, por ejemplo, tenemos un producto que es un columpio, y ese Ajá. columpio a nivel de resistencia está por encima de las 2 toneladas Oh. de peso. Ahora, pues, eso en personas son más o menos como unas 10, O 12 sea, como 10 personas, personas montadas en un columpio. al tiempo moviéndose. Ajá. ¿Qué ha sucedido? Que por ciertos actos de vandalismo han debilitado bien sea algunas cuerdas o algunas Ajá. cadenas y tienden al fallo. Pero como tal la estructura del columpio se mantiene completamente intacta. Soporta fácilmente las tonelada y media de actividad. Y ahí, ¿qué? Reparación. Ahí Procesos de... lo que busca es reparar, buscar en qué se falló y lo que Ujú, hacemos es una retroalimentación interna de "Hey, qué podemos hacer para que a futuro nuestros productos se mantengan siempre estables en el tiempo". ujú, ujú. Diego, los proyectos que son así cuando los clientes dicen háganme algo diferente, eso creo que lo hablábamos también ahorita, ahí hay una diferencia con esos que parten como de estándares de, Sí, que quieren algo que sea representativo solamente con ellos. por ejemplo. Ajá. Hemos tenido la experiencia de que algunos clientes dicen, quiero que ese producto tenga mi marca en su Ok, producto. ok. Entonces, la posibilidad del polietileno es que es fácilmente, nosotros con la CNC podemos rutearle y grabarle infinidad de cosas. Realmente la limitación creativa es el propio material. O sea, los materiales que ustedes más manejan son polietileno, Polietileno de alta densidad, concreto, no sé, o cuerdas con cuerdas. alma de acero de Ok, 16 milímetros usualmente, ajá, que son para mallas de grano, pequeño formato, ok, estructuras de acero inoxidable para parques acuáticos, estructuras galvanizadas para pues, para parques secos. secos, ajá, Usamos lo que son tapones importados para todo el tema de seguridad en los pernos y tornillos, ujú, accesorios bien sea metálicos o plásticos para la unión de las cuerdas. ok. Principalmente esos son O sea, los uniones, ujú, conectores, todo. todo. Armables y desarmables y otras fijas. Entonces son como requerimientos cuando ustedes van a diseñar un proyecto diferente. Ya saben que hay esos elementos que tienen que tener ahí Sí, en nosotros cuenta. en cualquiera de nuestros productos de línea o personalizados siempre vas a encontrar al menos 3 elementos representativos. La estructura metálica, Ujú, el polietileno de alta densidad y la cuerda. Esos ok, son los 3 materiales que nos diferencian de otros ok. productores. Y el polietileno es como carcasas, como las partes esas de interfaz donde la gente se sienta. Eso es Sí, como... con el polietileno nosotros tenemos la posibilidad de... él tiene una capacidad de flexión, entonces Ajá, en espesores delgados de 8 o 10 milímetros podemos hacer
ciertas superficies medianamente labiadas. Ya en expresores más grandes lo que hacemos es generar un arte visual o bien sea un arte a través del tacto que puedas ver qué tanto se puede desarrollar del polietileno. Y el polietileno pues tiene una limitante que es un material que es totalmente superficie. Como para generar volumen en él Ajá. tienes que apilarlo. Y pues para apilarlo Ok. pues incrementas un poco los costos, pero generas esos ciertos transiciones de volúmenes Ok. o traslapos de materiales de colores o el mismo arte que tenga el cliente en mente. Ok, ok, bueno, y ahí ya terminando como o pasando a la siguiente fase de esa metodología, hacen el diseño y a continuación como el acompañamiento en la... Nosotros internamente, como el proyecto llega a la parte de diseño creativo, Ajá, ahorita que estamos, antes solíamos tener dos sedes en la empresa, ya estamos todos unificados en la misma sede. Entonces acompañar el proyecto desde su etapa inicial hasta su terminación, ujú. instalación y entrega, es mucho más sencillo seguir el camino. Estamos hablando de procesos de cuánto tiempo más o menos. Nosotros tenemos procesos de producción promedios de 60 a 90 O días, sea, desde que llega el cliente hasta que lo entregan. más o menos. Ponle Ujú. que el cliente llega el día 1, Ajá, que máximo para temas de diseño y entrega de primera propuesta sean de 1 a 2 semanas. ok. Después de esas 2 semanas, cuando se concreta la parte jurídica y contractual y pues se firme el contrato, la producción tiene un rango de actividad más o menos de 60 a 90 días, dependiendo si tenemos partes importadas, productos importados, Ujú. o como tal la producción dentro de la planta, en la parte metamecánica y en la parte del polietileno, que Ok, tanto se va a producir del polietileno. Y la instalación, según el formato y según la cantidad de productos, puede tardar de 3 4 días, una semana, a 15 días, dependiendo pues, del alcance del proyecto. Si ya el proyecto también requiere obra civil, tratamos de traslapar procesos. ujú. Tampoco como tenemos la firma del contrato, proyectamos que la obra civil son 1 o 2 meses, entonces se acompaña el proceso de producción con el inicio de la obra civil, para que el momento de instalación ya todo esté listo y se concrete en tiempos pues que también sean acordados con el cliente. A propósito de esto de la obra civil, ¿dónde consideras que es el límite de obra civil y arranca Eso varios clientes nos pues hemos tenido en ciertos encuentros, de que el cliente dice, tengo este espacio, Ajá, tengo este presupuesto, y tratamos de manejar un balance, que la obra civil nunca sobrepase al costo de los productos, porque de lo contrario el cliente no va a haber representado directamente su inversión en los productos, que es lo que más se visualiza. exacto. Y eso nos ha sucedido en algunas propuestas de que por temas de limitaciones de la topografía o los requerimientos del espacio para adecuarlo, el costo de obra civil tiende a ser un poco más alto o casi estar igual a los productos. Y eso genera conflictos con el cliente. Pues no conflictos de negativos, sino conflicto interno de estoy metiendo tanto en que no, quizás no se evidencia al público y estoy metiendo tanto en productos que sí se evidencia y son casi prácticamente iguales. Ujú. Siempre se busca que el costo de obra civil esté inferior al costo de los productos. Ok, ok, ok. Diego, y bueno, ahí ya también para empezar a cerrar y concluir un poco el tema, ¿qué consejos les darías a diseñadores que van a realizar este tipo de proyectos? Como pilas, tengan en cuenta esto es importante. Fundamental saber darle un alcance al desarrollo del proyecto o el producto. El alcance, El alcance, enfoquémonos en qué tipo de cliente es, ajá. porque no todos los clientes son iguales, no todos los clientes van a querer lo mismo. Si el cliente es para uso público o para uso privado, Ujú. si el ambiente del espacio es para uso público o para uso privado. Sabemos que en lo privado pues tenemos menos limitaciones al momento de crear algo y en la parte pública tenemos ciertas restricciones que debemos respetar por el uso de que va a ser público. Ok, ok. Tener clarísimo. O sea, como normas, ese Sí, tipo de cosas. Ok. normas, seguramente algunas partes móviles o si se busca algo móvil, Ujú. en lo público vas a requerir una cantidad de elementos mucho más robustos que puedan soportar el uso y el abuso Ok. en la parte pública. Ujú. Y súper importante tener claro el alcance presupuestal. Ok. No porque no todo el mundo pueda llegar a costear algo extremadamente costoso o que tengan un bajo presupuesto,
sino que el alcance presupuestal te permite explorar ciertas características de un producto para darle un valor agregado, o de lo contrario, si tienes una limitación presupuestal, que es un presupuesto bajo, buscas darle el mayor aprovechamiento al material para ajustarte a ese presupuesto. Ok. Si tienes un Entonces tenemos por un presupuesto... lado el tema de los alcances del cliente, Ujú. el tema presupuestal. Y el tema, pues, del espacio o el contexto del espacio. Ok, Si es para... Ah, bueno, nosotros tenemos un diálogo interno, y es que el cliente nos contrata, pero el cliente no es nuestro usuario final. exacto, sí, sí, eso pensaba. Ajá. Sabemos que cumplir las expectativas del cliente es súper importante, pero Ujú, también tenemos que enseñarle al cliente que su usuario no va a ser él. Es ujú. muy probablemente que no sea él. Y en la parte pública el usuario es cualquier persona. Debo entender que las personas son tan diversas como los colores, y es importante poder darles eh, un rango de actividades o un rango de acercamiento a la mayor cantidad de población posible. Ok, Y en la parte pública o en la parte recreativa pública es importante que no generemos esas segregaciones. ajá. Por lo mismo, hay que vincular la comunidad, que cualquier persona pueda llegar a usarlo, o que simplemente con el mínimo de ayuda puedas acceder al producto. Ok, ok. Listo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Creo que todo lo que has dicho, o sea, hay que conversar mucho más seguramente. Espero que no sea la última vez que nos acompañes acá en el espacio. De verdad te agradezco el tiempo por haber estado acá, todo lo que nos compartiste. Pues nada, Diego, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper agradecido, y espero que se pueda repetir. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en la Bitácora para seguir conversando sobre diseño para la convivencia. Buen día.